Muy buenas tardes con todos ustedes, señores estudiantes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase presencial de la materia Ciudadanía y Buen Vivir. Bueno, comencemos. En esta clase presencial, en esta videoconferencia, nosotros vamos a tomar puntos importantes de lo que se refiere a la educación y el buen vivir. Como indicaciones generales, ya les había dicho en la anterior clase, por favor, todas las preguntas las vamos a dirigir por el foro de dudas e inquietudes, para lo cual en este momento todos vamos a silenciar los micrófonos para poder escuchar parte de la temática que estaba planteada. Listo. La agenda del día de hoy tenemos, primeramente, el contexto de la educación superior en la formación ciudadana. Como segundo punto tenemos el buen vivir para toda la vida y los derechos y deberes y responsabilidades del ciudadano y del estudiante universitario. Esos son los temas que nosotros vamos a enfocarnos en este día. Como objetivos que tiene esta videoconferencia tenemos, primero, conocer el ámbito educativo, para que conocer cómo el ámbito educativo puede llegar a incidir en la vida de las personas y de los estudiantes. Establecer el significado de ser estudiante universitario en el contexto ecuatoriano. Tercer punto, tenemos caracterizar el Plan Nacional del Desarrollo del Buen Vivir como un instrumento de políticas y programas en el ámbito público. Y como cuarto punto tenemos, vamos a analizar la normativa legal que influye directamente en la educación superior. Comencemos. El contexto de la educación superior en la formación ciudadana, como lo manifiesta Irving Goodman en su libro, él hace referencia a las universidades como instituciones totales. Es decir, que estas instituciones las llama totales porque cada uno de los individuos que conforman estas instituciones tienen un lugar establecido donde residir o trabajar. Perdón. Estos individuos se encuentran aislados de la sociedad, ya que tratan de buscar un objetivo en común. En este caso, la educación superior es llegar a obtener ese título de grado. Es decir, se encierran en una rutina diaria. Estas instituciones totales, como lo dice Goodman, se pueden agrupar en instituciones religiosas, militares, políticas, inclusive las prisiones son denominadas como instituciones totales. ¿A qué llamamos como instituciones totales? Estos que tienen un objetivo en común, es decir, que toda la institución va a buscar el logro de un objetivo. Para esto, a los individuos que conforman esta institución son tratados de la misma manera, es decir, tienen un código de convivencia que hace que estos individuos sepan cómo comportarse y qué beneficios o viceversa. Perdón. ¿Qué objetivos o viceversa retaliaciones tendrían al no cumplir lo señalado dentro de estas instituciones? Es decir, que cumplen actividades ya que son previamente programadas, es decir, seguimos un currículum que nosotros tenemos previamente ya en cronograma para realizarlo y para cumplir un objetivo o un plan único. Dentro de las universidades, como les decía, el objetivo es de formar personas. El perfil de las instituciones de educación superior para llegar a obtener egresados o graduados, esto se engloba en una visión integral, es decir, trata de tener personas que se hayan formado y se hayan modelado, es decir, que hayan cumplido un proceso de formación modelado. En ese transcurso del proceso de formación hay personas que se van a distanciar del grupo, esto con el fin de obtener el objetivo
en común, que es decir, obtener un título como profesional, pero sin olvidarse la visión integral que es ser, saber hacer y saber convivir. Es decir, ser, cómo actúo, cómo me presento ante la sociedad, saber hacer la parte técnica, la parte teórica que nosotros vamos a adquirir dentro de las universidades y convivir, cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a plasmar ese conocimiento, esa técnica a la sociedad, cómo nosotros vamos a contribuir con el desarrollo de la sociedad. Ese es el perfil de egreso que tenemos actualmente dentro de las instituciones de educación superior. Dentro del contexto educativo tenemos la más importante de ley dentro de nuestro país, que es la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En el artículo 27 nos habla que la educación se centra en un ser humano y garantiza su desarrollo holístico. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el Estado como en sí, nos va a garantizar ese derecho que nosotros tenemos a la educación y de un desarrollo total, es decir, un desarrollo social, humano, humanístico y profesional. Dentro de esto, en la Constitución nos habla de la justicia, que nosotros vamos a adquirir un ámbito donde nosotros vamos a poder discernir lo positivo de lo negativo, y también nos habla de una inclusión, donde la educación en el Ecuador actualmente es para todos. No existe discriminación. Toda persona que quiera estudiar va a tener el derecho de hacerlo, ¿sí? Esto está dentro de la Constitución, donde garantiza la inclusión en las instituciones de educación superior. Y nos habla de la solidaridad, es decir, que cuando nosotros ejerzamos ya nuestra profesión, nosotros tenemos que retribuir lo aprendido, como les decía. Y esto también está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo que está vigente actualmente, ¿sí? El suma causal también nos habla de la reciprocidad, es decir, nuestra manera de nosotros enfrentar la vida, ¿sí? Es decir, si nosotros recibimos algo, ¿de qué manera nosotros vamos a contribuir con la otra parte, con la contraparte? Es decir, nosotros tenemos que ser un ente positivo para la sociedad a la cual nosotros nos debemos y por la cual nosotros nos hemos formado. En el Plan Nacional de Desarrollo, que está vigente, como les decía, nos habla o nos estipula que la educación es la base para el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que prima dentro de este plan de desarrollo es que nuestra educación debe tener o contar con una calidad, ¿sí? La calidad que nos garantice que nuestra educación va a servir o vamos a dar frutos por medio de esa preparación. El acceso, como les decía, dentro de la Constitución ya nos hablábamos de la inclusión. Entonces, en el Plan Nacional también nos habla de eso, ¿no? Que el acceso es libre. Nosotros podemos hacer uso de ese derecho que tenemos para la educación. Pero como les decía, nosotros también tenemos que a ese derecho una responsabilidad. La responsabilidad como estudiantes es estar dentro de las instituciones respondiendo, ¿sí? Respondiendo de manera positiva al derecho que nosotros nos hemos ganado. Nos habla de que la educación debe tener un carácter efectivo, ¿sí? Es decir, que las carreras deben ser planificadas de una manera que cuando nosotros en X, Y carrera, ustedes como son de derecho, esa formación va a ser efectiva, va a permitir que ustedes ejerzan esa profesión de tal manera que se enfoquen en las problemáticas sociales actuales de nuestro país, ¿sí? Nos va a crear como unas personas con pensamiento crítico, es decir, nosotros vamos a tener esa posibilidad de dar nuestro razonamiento, de formarnos como personas que tienen un pensamiento crítico, analítico, que nos va a permitir discernir lo bueno de lo malo. Dentro del plan
del buen vivir, esto no es nuevo, esto ya venía dándose hace mucho tiempo, ya existieron muchos planes. Ahora, actualmente, el plan que está vigente se lo conoce o se lo ha llamado como el buen vivir para toda una vida. Pero recordemos, en gobiernos anteriores ya teníamos otros planes que se enfocaban a 10 años de plazo, que nos permitían hacernos una visión a futuro de lo que el Estado como rector de toda la República ponía esas políticas y esos proyectos para que la sociedad avance, se desarrolle. Entonces, hablamos de planes de desarrollo previos, ¿sí? Estos ya en algunos aspectos, se han cumplido los objetivos. Estos objetivos se han realizado diagnósticos, pruebas, evaluaciones que permiten ver en qué estamos fallando. Por lo tanto, ahora, en este nuevo plan, como les digo, 2017-2021, denominado El Buen Vivir para Toda una Vida, este plan nos habla del reconocimiento de la diversidad del ser humano y el derecho a disentir, discrepar, pensar distinto, siempre guiado bajo la lógica de la comunidad política común, ¿sí? Es algo que no se había estado fallando en planes anteriores, pero en este se ha enfocado específicamente en fortalecer, en crear planes y proyectos que nos llegue a convertir en esas personas con un pensamiento crítico, que seamos capaces de aportar con ideas, sean estas acordes o se podría decir, afines al gobierno o no, pero ustedes siempre tienen esa capacidad y ese derecho de pensar diferente, siempre bajo la lógica, como es normal, ¿sí? Y pensando en el bien común de toda la sociedad. El Plan Nacional del Buen Vivir se ha dividido en 3 ejes, ¿sí? Tenemos el primer eje que va a tratar temas como los derechos de todos, derechos para todos durante todo el proceso de vida que tenemos como seres humanos. En el segundo eje tenemos la economía al servicio de la sociedad. Y en el tercer eje tenemos más sociedad, mejor Estado. Vamos a hablar de cada uno de ellos para ir conociendo a breves rasgos lo que enfoca y cuáles son los objetivos de cada uno de estos ejes dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir. Dentro del eje 1 tenemos los derechos de todos durante toda la vida. El primer objetivo nos habla de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para las personas. En este objetivo, lo que se enmarca es que se elimine lo que son las discriminaciones, que se elimine lo que es la violencia, el racismo, el machismo, la xenofobia, o garantizar que todo el Estado sea un conjunto en común, que nos permita a nosotros avanzar como sociedad, pensando diferente, pero respetando ese pensamiento, ¿sí? Como segundo objetivo tenemos en armar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando la identidad de las personas, ¿sí? Como les decía. Es decir, armar un Estado con diferencias en cuanto a la interculturalidad, es decir, a las diferencias de etnias, las diferencias de pensamiento, pero en sí enmarcado en un respeto en común que nos permita a todos vivir en armonía para el desarrollo de nuestra sociedad. Y como tercer objetivo dentro de este primer eje, tenemos que el Estado pretende garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Eso estaba en el trabajo que ustedes hicieron. Recuerden, Ecuador fue uno de los primeros o el primer estado en que garantizó derechos a la parte natural. El primer estado el que se preocupó por el bienestar de la naturaleza, por la conservación de nuestra biodiversidad y por respetar también a esto como parte de nuestra vida.
porque en sí, nosotros lo que dejemos a las futuras generaciones, eso es lo que nos va a servir. En el segundo eje tenemos, o nos habla acerca de la economía, que esta va a estar al servicio de la sociedad. Es decir, la economía no para las empresas, sino para toda la sociedad. Como el objetivo 4 dentro de este eje tenemos consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario, afianzando la dolarización. Así que si en algún momento nosotros encontramos esas ideas de que va a venir la desdolarización, estamos totalmente equivocados, ya que como un objetivo es que esa dolarización se mantenga. Es decir, que nosotros nos sentamos, nos sintamos respaldados de que el gobierno está haciendo las cosas en pro de la economía, es decir, sosteniendo nuestra economía. ¿Sí? Como objetivo 5 tenemos impulsar la productividad, la competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. ¿Sí? Es decir, que todas las ganancias que se obtienen sean distribuidas de manera equitativa a toda la sociedad. No las grandes empresas, no, eso no es lo que se quiere, que las grandes empresas se queden con todo el capital, sino que esas empresas aporten con el desarrollo de toda la sociedad. ¿Sí? Y como objetivo 6 tenemos que vamos a desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y del buen vivir. Dentro de esto nosotros tenemos cómo el gobierno se preocupa por buscar de planes, buscar, se puede decir, objetivos que a nosotros nos lleven a obtener productos de la parte rural que sean, por ejemplo, hablemos de lo que estamos actualmente con los mercados pequeños, donde venden directamente el productor, sin químicos, sin aditivos. Eso con el objetivo de establecer una alimentación mejor para toda la sociedad. En el eje 5 tenemos más sociedad, mejor Estado. En este eje tenemos los 3 últimos objetivos. El primero es incentivar a una sociedad participativa con un Estado cercano que sea al servicio de toda la sociedad, de la ciudadanía. Es decir, que el gobierno se va a preocupar de formarlos a ustedes como líderes, como representantes de asociaciones, como personas políticas, que después de un desarrollo ustedes van a poder intervenir en la política del Estado para crear esas mismas políticas, esos mismos proyectos que aporten a la ciudadanía. ¿Sí? Como objetivo 8 tenemos promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. Como vemos, actualmente está muy debilitada la ética dentro de dentro de todos los procesos administrativos, sociales, políticos en nuestro país. Está muy deteriorada. Nosotros vemos que la corrupción es el pan de día en las noticias. Por eso se está tratando de promover que haya una política de transparencia que nos permita llegar a una ética positiva. ¿Sí? Como objetivo 9 tenemos garantizar la soberanía y la paz y posesionar estratégicamente al país en la región y el mundo. Es decir, como país nosotros hacernos un lugar en toda la región, en todo el mundo, que seamos un país reconocido pero por nuestros productos, reconocido por nuestra biodiversidad, reconocidos por que nosotros amamos a lo que tenemos, reconocidos por nuestros atractivos turísticos, por nuestra calidad de gente, por nuestros productos tecnológicos, por nuestra calidad de ideas. Por eso es lo que nosotros estamos trabajando. Como instituciones superiores nos enmarcamos en estos ejes para lograr que nuestros egresados, nuestros futuros profesionales tengan esas ideas, tengan
dentro de su perfil profesional y de egreso tengan todos estos objetivos para ser unos entes positivos para la sociedad. Dentro de los derechos del buen vivir, esto está consagrado en la Constitución, se comprende 8 secciones. En el primero tenemos el agua y la alimentación, donde el Estado nos va a garantizar que tendremos libre acceso al agua y a la alimentación. Como segundo punto, tenemos que nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, es decir, equilibrado socialmente y naturalmente. Como tercer punto tenemos derecho a estar o recibir la comunicación y la información. Tener ese derecho es muy importante, ya que la globalización actualmente eso lo pide. Nosotros, si queremos tener una capacidad de razonamiento, nosotros tenemos que estar informados, tenemos que tener el conocimiento. Y este conocimiento actualmente se encuentra en las fuentes de información, es decir, en el Internet, en las revistas web, todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Como cuarto punto tenemos el derecho a tener una cultura y a pensar, es decir, la cultura y la ciencia. En eso se embarca el cuarto punto. Tenemos nosotros derechos a expresar nuestra cultura y nuestro pensamiento. Eso en expresiones culturales, en manifestaciones artísticas, pensamiento crítico, ideológico, tecnológico. Nosotros tenemos ese respaldo. Como quinto punto, nosotros tenemos un derecho a la educación, como les hablamos anteriormente. La educación es gratuita para todos ustedes, siempre y cuando ustedes cumplan con su parte, que es estudiar. Como sexto, tenemos el derecho a tener un espacio donde vivir, el derecho del hábitat y la vivienda. Como séptimo, tenemos la salud. Nosotros tenemos derecho a recibir atención médica gratuita. Eso está enmarcado dentro de la Constitución. De igual manera, cuando nosotros realizamos un trabajo, nosotros tenemos un derecho a recibir la asistencia de un seguro social. ¿Sí? Eso siempre y cuando nosotros cumplamos con un trabajo formal. Entonces, como conclusión, nosotros podemos decir que el buen vivir es necesario conocerlo, porque en este se enmarca todos los lineamientos que nosotros debemos seguir para poder encontrar un ambiente favorable donde nosotros nos vamos a desarrollar como personas en todos los campos, es decir, en un desarrollo holístico que nos permita tener el desarrollo intelectual, el desarrollo social, emocional, personal. Dentro de las más importantes artículos que son de interés para ustedes, tenemos de la educación superior y el buen vivir. Dentro de la LOES, que ha sido reformada en el 2018, nos habla de una educación superior de carácter humanista, intercultural y científico. Constituye, este derecho constituye o es prestado a las personas como un bien público, un bien social, y no estará al servicio de intereses individuales o corporativos. Es decir, una universidad privada no tiene como fin lucrarse, sino más bien el desarrollo de ustedes como personas en todos los ámbitos, es decir, como les decía, humanística, intelectual, científico. A esto llamamos como un desarrollo holístico. Recuerden, porque puede estar en la evaluación. En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior nos habla, primero, el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. Es decir,
que para todos ustedes o todas las personas que son ciudadanos ecuatorianos, vamos a tener la misma oportunidad de ingresar a una institución superior, ¿sí? Eso sí, o sea, ustedes tienen que cumplir con la contraparte para poder acceder a ese estudio. Ustedes ya lo hicieron, ya están dentro de una institución superior, ustedes han ganado ese derecho. Entonces, por lo que les pido, consérvenlo, retribuyan de manera objetiva y positiva a ese derecho que ustedes han ganado. En el artículo 5, establece como derechos de los estudiantes. Primero, contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior, estos que estén garantizados en la Constitución. Es decir, que las universidades van a poner a ustedes todos los recursos, tanto tecnológicos como financieros, para que su educación sea acorde. Segundo, tenemos participar en el proceso de evaluación y acreditación de la carrera. Como estudiantes, ustedes tienen el derecho y el deber de participar en ese proceso. Acordémonos que todas las universidades actualmente tienen que enmarcarse en ese proceso de acreditación y evaluación. Nuestra universidad ya pasó por ese proceso, hemos salido de manera satisfactoria, tenemos una calificación excelente, así que pueden estar confiados y trabajar en que esa acreditación continúe. Como tercer punto tenemos el derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. ¿Sí? Entonces, dentro de esto nosotros vemos que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier etnia, puede integrar las instituciones superiores y no va a haber discriminación alguna para ninguna persona. Les pido mil disculpas, un poco tuve un problema con la voz. Únicamente los lineamientos generales que les dejo, por favor utilicen la cartelera en línea para recibir toda la información de lo que todavía conlleva este curso. También en la cafetería virtual, nosotros ya saben, tenemos el área social, donde pueden escribir cualquier inquietud o aportarnos con sus ideas. Y tenemos el área de dudas e inquietudes, donde ustedes vamos a encontrarnos para solventar esos problemas e inquietudes que tengan. Conmigo, muchas gracias y disculpen por un poquito por la voz. Nos veremos en la próxima tutoría. Mil gracias.